nuevamente en esta cita con ustedes aquí en 50+1 Jalisco. Soy Patricia Flores Osuna y aparte de que les salude, pues tener el gusto de presentarles a nuestra invitada, que en este momento estábamos platicando sobre varios aspectos de su vida. Qué interesante tener toda esta diversidad, todo este abanico de vidas, de oportunidades, de circunstancias y de anécdotas. Así que saludo con mucho gusto y bienvenida a la doctora Sara Pozos. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien aquí, pues lista para la charla. Excelente. Es doctora en Relaciones Internacionales, ¿verdad, Así Sara? es, sí. ¿Dónde estudiaste, Sara, y por qué esa carrera tan bonita, Relaciones Internacionales? Necesitábamos representar al país. A mí me gustaba mucho el tema de la diplomacia, me sigue gustando. Ahora que está el tema del conflicto allá en Israel, me recordó el por qué estudié ese tema. El doctorado lo hice en España, ahí en la Complutense de Madrid hace ya algunos años. La maestría y la licenciatura aquí en la Universidad de Guadalajara, en Relaciones Internacionales la licenciatura y la maestría en Ciencias Sociales también en la universidad, dentro del programa de beca CONACYT. Y en este contexto internacional, ¿qué sacas por conclusión? Porque bueno, los especialistas en relaciones internacionales tienen muchísimo que aportar. Vemos siempre las guerras o las confrontaciones entre países como lejanas, pero finalmente acaban impactando. Tú lo acabas de decir, está este problema ya, pero aquí en México ya se empieza a ver algunas repercusiones económicas, sociales, políticas y por supuesto en otros países. ¿Tú qué dirías en ese contexto internacional de lo que se está viviendo en el mundo? Sí, es que estamos en un mundo globalizado, en una economía globalizada, en la información globalizada, estamos en la era digital. Y entonces, aunque aparentemente el conflicto es muy lejano territorialmente a nosotros, en realidad las circunstancias, porque Medio Oriente pues, va a impactar en el tema del petróleo, el gas, hay muchos conflictos y muchos intereses de aquel lado que no conocemos. Y todo eso va a empezar a repercutir en la economía. Ya por ahí estaba leyendo, no sé si ayer o antier, que alguien estaba advirtiendo que venía otra vez una nueva inflación por el tema del incremento de los precios del petróleo y por las cosas que se pueden suscitar. Esperemos ya no, pero todo parece indicar que el conflicto va a seguir allá, ¿no? Sí. Entonces, de hecho hay reuniones ahorita internacionales, ¿no? Biden, sí, que llega allá, otros personajes internacionales. Siempre vemos estos conflictos en las diferentes etapas de la humanidad. Hemos visto que no ha parado la guerra Rusia-Ucrania y que siempre ha habido situaciones difíciles. Y en ese sentido, cuando tú que has estudiado en estos temas de relaciones internacionales, que te ha tocado vivir, ahorita nos vas a platicar pues situaciones también difíciles de niña, que estábamos aquí platicando entre amigas, nos venimos a tomar el cafecito y lo queremos compartir con ustedes. En ese sentido, ¿qué le dirías tú a las mujeres, a los hombres, y en particular, me refiero a las mujeres porque estamos en este colectivo de 50+1 Jalisco integrado por mujeres, ¿qué les dirías a las mujeres? ¿Cuál es el papel que nos toca jugar hoy a la mujer cuando vemos esos conflictos internacionales que acaban por impactar a lo nacional y a lo particular? La mujer de hoy tiene que jugar el papel determinante que durante siglos ha jugado el hombre. Sí. Va el presidente de Estados Unidos, pero detrás va una mujer que es la que realmente hace las gestiones y las negociaciones. Es la vicepresidenta la que tiene… Kamala Harris. Sí, la que tiene en realidad las habilidades y las destrezas para poder llevar a cabo una excelente negociación. Como hay muchos intereses allá y luego la información siempre llega sesgada, no podemos confiar de todo en lo que leemos. Y ahora que está la represalia de parte de Israel, tampoco nos llega esa información del impacto que está causando en los civiles palestinos, que también causaron a su vez ellos, el grupo que incursionó, lo causó a los civiles israelíes. El problema en toda guerra es las bajas siempre van a ser civiles y eso es lo que se tiene que evitar a como de lugar. Y me parece que allí la sensibilidad de la mujer, pero también las habilidades y las capacidades van a estar presentes en esta, esperemos, mesa de negociación, que pronto se logre y se pueda llevar a un cese al fuego inmediato. Ahora, ¿cómo influye en nuestra vida las circunstancias personales que hemos vivido? Porque platicábamos que a ti y a mí y a muchas otras amigas
les ha tocado, y a muchos seres humanos, obviamente, vivir situaciones complejas como los sismos de 1985. ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde vivías? ¿Qué te pasó en aquel momento? Que lo vemos a muchos años de distancia, que pudiera parecer lejano, diferente porque fue una situación de, digamos, de un desastre natural o de la naturaleza, no natural, pero de la naturaleza, con relación a una guerra, y sin embargo tú y yo vimos una Ciudad de México devastada como si hubiera habido un bombardeo. Unos minutos antes era una ciudad, 2, 3 minutos después era una ciudad como bombardeada, destruida. ¿Y qué te recuerda eso que tú viviste y dónde estabas, querida Sara? Acaba de entrar a la secundaria, el 1 de septiembre del 85 entré a la secundaria, y la secundaria estaba cruzando la avenida Insurgentes, ahí a altura del Metro Reforma. Mi mamá me dejó poquito antes de las 7 de la mañana porque mi mamá es enfermera, ahora jubilada del seguro, en ese momento era enfermera en uno de los hospitales que estaba en Tlatelolco, que fue, por cierto, una de las zonas más devastadas. Y se fue a su trabajo. Mi tía lleva a mis hermanas, tengo 3 hermanas, a la escuela, ahí en la colonia Vallejo vivíamos. Pues 7:19 empieza el sismo, se oye cómo cruje toda la estructura y truena toda la estructura de la secundaria, pero no le pasa nada, aguantó. Solo que a un costado había un centro comercial y el centro comercial fue el que no aguantó, entonces pues vimos los que estábamos en el 3er piso cómo se derrumbaba el centro comercial y bueno, pues el caos que eso generó. Al poco tiempo de eso, minutos después, ya cuando pudimos salir al patio, porque en ese momento la maestra que estaba con nosotros se paró en la puerta y dijo, aquí nadie sale. Y nos quedamos todos sentados. Y yo no sabía si qué bueno que no salimos o sí, qué malo que no salimos, porque todavía no teníamos noción de esta cultura que ahora entiendo que tenemos todos. Y entonces, cuando pudimos salir ya, al patio, hablaron con nosotros, todos estábamos bien. Las crisis emocionales y de desesperación, no había celulares, no podíamos comunicarnos como ahora lo podemos hacer, y entonces tuvimos que esperar todo el transcurso del día para poder juntarnos con nuestros seres queridos. El hospital donde estaba mi mamá sufrió, una parte también se cayó, mi mamá tiene que quedarse en su trabajo y ya hasta en la noche la podemos ver porque además les piden que doblen turno. Yo tengo que salir por mis hermanas, que son más chicas que yo, nos llevamos un año. Si yo tenía 11 o 12, creo, 12, 11, 19, así. Entonces, ¿y tu mamá qué hizo en ese momento? ¿Cómo supo? ¿Cómo le pudieron informar que estaban bien? No podíamos. ¿No? Ni ellas sabían, ni ustedes no, sabían, porque también las líneas estaban colapsadas, claro, pues recordarás. se cayó la torre de telecomunicaciones. Entonces no había forma de comunicarnos, pero bueno, gracias a Dios estuvimos bien, toda mi familia. Y después de eso hay mucha presión para abrir plazas al interior de la República y que mucho personal del Seguro Social pudiera salir. Y mi mamá es una de las que sale, y entonces, y luego digo yo, y enos aquí en Guadalajara, nos venimos a vivir ya hace bastantes años, ya soy de aquí. No sé si todavía tenga el acento de feño, pero bueno. No, pero independientemente, saludos a todos nuestros amigos de Ciudad de México, queridísimos amigos y amigas que tenemos allá. Y aquí pues inicio los estudios en la Universidad de Guadalajara. Yo siempre he estado en la educación pública, yo soy defensora y amante de la educación pública, y creo que desde allí también las mujeres podemos aportar más. De ahí el ejercicio que se hace del colectivo 50+1 Maestras, en Capítulo Jalisco. Que es el que ha surgido recientemente y que se están incorporando pues a este colectivo tan importante. Fíjate cómo hemos hecho una contextualización muy grande de la humanidad, desde lo macro a lo personal, a lo particular. Y esto me lleva a preguntarte, querida Sara, el contexto que estamos viviendo actualmente lleva muchas aristas. Uno de ellos es el tema educativo, en el cual tú estás. Me gustaría que nos dijeras, ¿por qué decidiste estudiar Relaciones Internacionales y como parte de ese grupo de maestras, qué áreas de oportunidad encuentras en un mundo convulsionado que tiene mucho que ver con esa falta de sensibilidad, porque un grupo político se enfrenta a otro grupo y afectan a los civiles que muchas veces no tienen nada que ver en estos temas, pero que son las víctimas más frágiles. Y eso ocurre desde una conflagración política mundial hasta en los desastres naturales.
Entonces, dinos cómo es que tú decidiste estudiar Relaciones Internacionales y cómo ves el momento que estamos viviendo particularmente en nuestro país. Yo quería representar a México. A mí me encantaba la idea de trabajar en las embajadas y en los consulados, trabajando por los derechos humanos y por México. Luego mi vida da un giro completo y de repente me doy cuenta que me gusta también mucho la investigación y las ciencias sociales, y entonces ya no me voy al tema de la diplomacia, aunque sigo estudiando las relaciones internacionales. Creo que allí hay muchos factores que influyen para que yo tome esa decisión, pero en principio me quedo porque creo que es más fácil ayudar a quienes más lo necesitan en lo inmediato, en nuestro entorno más cercano, que desde lo macro. Y entonces empiezo a especializarme en temas de educación, en temas de derechos humanos, en temas de discriminación, discriminación religiosa, igualdad de género, igualdad de derechos, y ahí estamos ahorita. La educación no solo es responsabilidad de los maestros y de los docentes, en realidad la educación es responsabilidad de los padres. La educación que nos hace falta hoy, que es la educación de valores, de disciplina, de respeto. Hay docentes que están amenazados por los padres, porque el docente le llamó la atención a los hijos. Y hemos tenido constancia de padres que incluso han ido con pistola a amenazar a los docentes. Imagínate nada más. Y entonces, frente a esa situación, ¿qué hacemos? Hay niños que prefieren estar como halcones en algunas colonias marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Los halcones son los que le avisan a los que se dedican al crimen organizado, al tráfico de drogas y todo. Porque les dan dinero. Porque les dan dinero. Y entonces, como en sus familias no tienen ese ingreso, pues prefieren hacer esto que incluso estar en la escuela. O estando en la escuela, se llevan el celular de los niños de quinto, sexto año y ahí están avisando o les están llegando la información. Frente a eso, el sistema educativo, sinceramente, puede hacer muy poco, porque además la parte formativa de conocimiento de materias, o como ahora se llama la nueva escuela mexicana, de saberes, va en otro sentido distinto al de los valores. Creo yo que a lo mejor esa distinción es la que ha permeado para que entonces estemos como en un pantano, en arenas movedizas, y cada que alguien quiere moverse, pues se hunda y no puede hacer más allá. Reconstruir el momento en el que estábamos antes de estar ahora va a llevar 2 o 3 generaciones más, y siempre y cuando, creo yo, todos estemos en la misma sintonía. Un gobierno donde no haya corrupción, personas donde no practiquemos la corrupción, educación en donde se inculquen los valores a la par de la parte formativa y de saberes, y generaciones que de verdad crezcan amando el respeto por sí y no crezcan amando la violencia, porque eso es lo que vive. La cultura de la paz, Sara. Tenemos que trabajar todo mundo en eso, y creo que es el momento en que las mujeres tenemos esta enorme tarea, enorme responsabilidad. Así es. Es muy grato platicar contigo. Gracias. De verdad me siento muy agradecida por esta entrevista que nos das, y creo que nos quedamos con muchas cosas que conversar y mucho que aprender de ti. Espero que nos des la oportunidad de una segunda momento. Un segundo cafecito. y por supuesto, agradecerte que estés aquí con nosotras, con nosotros, con todos, porque aunque somos un colectivo de mujeres, también del otro lado, pues muchos señores nos acompañan, nos ven, participan, proponen, sugieren. Apoyan. O escuchan, sí, exacto. ¿Por qué no nos dejas un mensaje final con el compromiso de que habrá otra oportunidad, Dios mediante, de compartir todo esto, toda tu experiencia? Sí, gracias. Yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando o viendo que pensemos en el respeto absoluto como el eje principal para la coexistencia pacífica. La tolerancia no. Cuando a veces decimos, de verdad, practiquemos la tolerancia es esta forma de decir, no te soporto, pero te tengo que soportar. En lugar de, la tolerancia ya no debe de existir el respeto absoluto, y hacia allá tenemos que encaminarnos todos. ¡Wow! Me encanta.
Muchas gracias. Gracias. Un gusto. El gusto es mío. Y me quedo con esas palabras. El respeto absoluto de unos a otros. Es la Así cultura es. de la paz. Así es. Gracias, Sara Pozos. Gracias. Gracias a ustedes. Y quédense aquí en el colectivo 50+1. Siempre mucho, mucho, pero mucho que compartir. Soy Patricia Flores Osuna. Gracias a Samuel. Y gracias también a Paola que nos acompañan en este espacio. Hasta pronto.